explicar en este vídeo una serie de movilizaciones artrocinemáticas de la articulación glenohumeral del hombro. Esta articulación se establece entre la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza del húmero, ambas recubiertas del cartílago hialino. Se sabe que la articulación del hombro es la que tiene mayor movilidad de todo el cuerpo. La programación de estos ejercicios es justamente recuperar los movimientos fundamentales como la flexión, aducción, rotación interna como externa. A continuación se detalla cada uno de estos movimientos. Movilización global, ritmo escapolohumeral. El objetivo es realizar un movimiento normalizado conjunto de la articulación glenohumeral y de la escápula. Posición del paciente decúbito contralateral. Posición del terapeuta bipedestación en la cara anterior del paciente. Manos. Con una mano se abraza la escápula y la otra mano se sitúa a la altura del tercio distal del húmero. Ejecución. El contacto de la escápula hace una báscula externa, mientras la mano del húmero realiza una flexión y una rotación externa con movimientos rítmicos. Deslizamiento caudal de la articulación glenohumeral. Objetivo: producir una apertura del espacio entre el acromión y la cabeza del húmero. Posición del paciente: decúbito supino con 90 grados de abducción de hombro. Posición del terapeuta en bipedestación. Manos. La mano interna contacta con la parte superior de la cabeza del húmero, externo al acromión, mientras que la mano externa estabiliza el tercio distal del húmero. Ejecución. La mano que está en la cabeza del húmero hace un deslizamiento caudal. Indicaciones: lesiones en las que se halla un ascenso de la cabeza del húmero, limitando el movimiento de abducción. Deslizamiento posterior de la articulación glenohumeral. El objetivo es realizar un movimiento artrocinemático posterior de la cabeza del húmero. La posición del paciente: decúbito supino con 90 grados de abducción del hombro. Posición del terapeuta: bipedestación homolateral colocado entre el brazo y el cuerpo del paciente. Manos. La mano externa fija el tercio distal del húmero y la mano interna contacta con la parte anterior de la cabeza del húmero. Ejecución. Con la mano interna se realiza un empuje hacia el suelo ayudándose de su peso, mientras la mano externa estabiliza el brazo. Las indicaciones: restricción capsular posterior. Deslizamiento anterior de la articulación glenohumeral. El objetivo es producir un movimiento artrocinemático anterior de la cabeza del húmero. La posición del paciente debe ser decúbito prono al borde de la camilla con 90 grados de abducción de la articulación glenohumeral. La cabeza del húmero debe estar por fuera de la camilla. Posición del terapeuta: bipedestación homolateral, colocada entre el brazo y el cuerpo del paciente. Manos. La mano externa sujeta el tercio distal del húmero y la mano interna contacta con la parte posterior de la cabeza del húmero. Ejecución. Con la mano interna se realiza un empuje hacia el suelo ayudándose de su peso, mientras la mano externa estabiliza el brazo. Deslizamiento en circunducción de la articulación glenohumeral. El objetivo es inducir movimientos en 8 para eliminar restricciones capsulares. Posición del paciente: decúbito supino al borde de la camilla con 90 grados de abducción de la articulación glenohumeral. La cabeza del húmero debe estar por fuera de la camilla. Posición del terapeuta: bipedestación del lado afectado del paciente. Manos. Se realiza la misma toma que el deslizamiento dorsoventral de la articulación glenohumeral. Ejecución. Se realiza un movimiento en 8, es decir, primero hacia anterior y craneal, luego hacia posterior y caudal. Se puede realizar en los dos sentidos. Deslizamiento dorsoventral de la articulación glenohumeral. Objetivo: realizar un movimiento combinado posterior y anterior de la cabeza del húmero. Posición del paciente: decúbito supino al borde de la camilla con 90 grados de abducción de la articulación glenohumeral. Posición del terapeuta: bipedestación al lado homolateral del paciente. Manos. Se hace una toma bimanual en la que los pulgares se posicionan en la cara anterior de la cabeza humeral y el resto de los dedos abrazan la parte posterior de esta. Con la ayuda del antebrazo y el cuerpo se estabiliza el brazo del paciente. Ejecución. Se realiza un movimiento hacia el techo, deslizamiento anterior, y un movimiento hacia el suelo, que es el deslizamiento posterior. Algunas de las indicaciones de la movilización artrocinemática de la articulación glenohumeral son los patrones de movimientos, las lesiones en el ascenso de la cabeza del húmero. También tenemos la restricción capsular de lo que es posterior y anterior, y también tenemos la restricción capsular generalizada.